Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática El Génesis. Lección número 2. La caída. El texto para memorizar se encuentra en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En medio de todo lo bueno que Dios les había dado a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, también les había dado una advertencia. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta advertencia en contra de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal nos muestra que, aunque debían conocer el bien, no debían conocer el mal. Sin duda Dios quería ver la lealtad de Adán y de Eva, y además quería alejarlos del sufrimiento y de la muerte que le traería la desobediencia. El relato bíblico dice que los primeros seres humanos estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estar desnudos y no avergonzarse significa que ellos eran inocentes, es decir, eran sin pecado y sin malicia. El adjetivo desnudo proviene del hebreo arumit o arom, que significa inocentes, ya que aún no habían sido seducidos por la serpiente, quien era la más astuta de todos los animales. Los seres humanos desobedecieron el primer mandato de Dios, de no comer del árbol del conocimiento, y como resultado surgió la maldad y la muerte. Y además de la maldad y la muerte, esto trajo otras consecuencias inmediatas. La primera pareja tuvo que abandonar el jardín del Edén, perdieron el acceso al árbol de la vida, surgió la desesperanza, hubo tristeza, miedo y vergüenza. Pero todo no estaba perdido. También se pronunció la primera profecía de esperanza, es decir, se pronuncia el primer evangelio, conocido como el protoevangelio o la primera promesa evangélica. Esta promesa evangélica es la profecía mesiánica, ubicada exactamente en el centro de la estructura del capítulo 3 de Génesis. En esta semana vamos a quedar cautivos al estudiar las implicaciones relacionadas con el árbol del conocimiento del bien y del mal y por su conexión con el árbol de la vida. Y responderemos la pregunta: ¿por qué era tan importante para nuestros primeros padres comprender plenamente la advertencia de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? La serpiente. Génesis 3:1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios os dijo que no comieras de ningún árbol del jardín? El texto de Génesis capítulo 3 comienza con la serpiente. El énfasis en esta primera frase de Génesis 3 es sobre la serpiente. Hebreo nathas traduce áspid, culebra, víbora. Además, la palabra serpiente tiene el artículo definido que implica en su idioma original que se trata de una figura conocida, como si el lector ya supiera quién es. Por supuesto que sí era una figura conocida. Las escrituras identifican en el libro del profeta Isaías a la serpiente como el enemigo de Dios. Y en el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan la identifica como el diablo y Satanás. Asimismo, en el antiguo y cercano Oriente, la serpiente personificaba el poder del mal. Para conseguir lo que quería y pasar inadvertido, Satanás escogió como medio a la serpiente, un disfraz bien adaptado para su proyecto de engaño. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más sabios y bellos de la tierra. El pensamiento inspirado la describe de la siguiente manera: tenía alas y cuando volaba por los aires presentaba una apariencia deslumbradora con el color y el brillo del oro bruñido. Cuando se habla del diablo o Satanás en cualquiera de sus formas, la Biblia se refiere siempre a un ser literal, no solo como un símbolo abstracto para describir o representar el mal o el lado oscuro de la humanidad.
En el momento de la tentación a Eva, Satanás usó a la serpiente con la siguiente estrategia. La serpiente no se presenta como enemiga de Dios. La serpiente usa y hace referencia a las palabras de Dios. La serpiente no discute con la mujer. La serpiente hace una pregunta que implica que ella cree en lo que el Señor les había dicho. Y por último, la serpiente repite y parece apoyar las palabras de Dios, pero las tergiversa. Desde el principio podemos ver que Satanás le gusta para engañar citar la palabra de Dios. Vemos que Satanás es un ser muy astuto y engañoso, que emprendió una estrategia en contra de Adán y Eva, la cual le funcionó. El fruto prohibido. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Observa los paralelismos entre la conversación de Dios con Adán y la conversación de Eva con la serpiente. Vamos a ver como si la serpiente hubiera reemplazado a Dios y supiera incluso más que él. Satanás al principio simplemente hizo una pregunta: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Con esta pregunta, Satanás le da a entender a la mujer que ella quizás había entendido mal a Dios. Luego Satanás cuestionó abiertamente las intenciones de Dios. Dios no quiere que seáis como Él. Y por último, Satanás contradijo a Dios: sois inmortales, no podéis morir. El ataque de Satanás atañe a dos cuestiones. Primero, sobre el tema de la muerte. Y segundo, sobre el tema de ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Sobre este primer punto, la muerte, vemos que a pesar de que Dios indicó en forma clara y enfática que la muerte sería segura si desobedecían, Satanás al contrario dijo que ellos no morirían y que ellos eran inmortales. Y sobre este segundo punto, ser como Dios, podemos decir que mientras que Dios prohibió a Adán y a Eva comer del fruto, Satanás los animó a comer de él porque al comerlo serían como Dios. Estos dos argumentos de Satanás, la inmortalidad y el ser como Dios, convencieron a Eva de que comiera del fruto. La mujer, al decidir desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, se comportó como si Dios ya no estuviera presente y ella misma lo hubiese reemplazado. ¿Acaso no hacemos nosotros lo mismo hoy día cuando decidimos desobedecer los principios divinos de la santa ley moral de Dios? El texto bíblico alude que este cambio de personalidad de Eva se debe a que ella utiliza el lenguaje de Dios. Ella observa, evalúa y concluye que el fruto prohibido era bueno, lo que nos recuerda la evaluación que hizo Dios de su creación. Vio que era bueno. Estos dos argumentos sobre la inmortalidad y el ser como Dios, promovidos por Satanás, quien es la mente maestra del engaño, ha dado origen a la idea de que el ser humano es inmortal, cuyas enseñanzas fueron muy difundidas en las muchas religiones griegas e egipcias antiguas y en ciertas corrientes del judaísmo. El deseo de inmortalidad y esa forma de pensar se filtró en las culturas judeo-cristianas y ha dado origen a la creencia de la inmortalidad del alma que existe aún hoy en muchas iglesias cristianas de nuestro tiempo. Esconderse de la presencia de Dios. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Después de pecar, Adán y Eva se sintieron desnudos porque perdieron sus vestiduras de gloria, que reflejaban la presencia de Dios. La imagen de Dios se vio afectada por el pecado, y el hombre trató por sí mismo resolver el problema de su desnudez, es decir, el problema de su pecado, como lo expresa Génesis 3:7. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El verbo hacer en la frase se hicieron delantales de Génesis 3:7 es el hebreo asap, que hasta ahora se aplicaba solo a Dios el Creador,
como lo dice Génesis 1:7, e hizo Dios la expansión. El uso de este verbo hebreo asá, se hicieron delantales, implica que el hombre pretendió reemplazar al Creador mientras intentaba cubrir su pecado, acto que Pablo denuncia como justificación por las obras. Por otro lado, las hojas de higuera eran un triste sustituto de las vestimentas radiantes de inocencia que habían perdido al pecar. Cuando Dios se acerca a la pareja, les hace una pregunta retórica: ¿dónde estás tú? El mismo tipo de pregunta que Dios le hará a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Podemos decir sobre esas preguntas lo siguiente: que Dios conocía las respuestas a las preguntas, que Dios formuló esas preguntas para beneficio de los culpables, y que Dios formuló esas preguntas para ayudarlos a darse cuenta de lo que habían hecho, y también para llevarlos al arrepentimiento y a la salvación. Esas preguntas eran para que nosotros conociéramos del inmenso amor de Dios por los pecadores, ya que desde el momento en que la humanidad pecó, el Señor estuvo obrando para su redención y salvación. Ahora, teniendo en cuenta todo el contexto, podemos ver otra gran enseñanza sobre las preguntas hechas por Dios a Adán y a Eva. Es que aquí se refleja la idea de un juicio investigador. Un juicio que comienza con el juez que interroga al culpable. Un juicio que tiene como fin de prepararlos para la sentencia. Y un juicio que se hace para guiar al pecador al arrepentimiento. Y el juicio investigador finalmente conduce a la salvación. Ante el interrogatorio, Adán y Eva intentan evadir las acusaciones buscando culpar a los demás. A la pregunta de Dios, Adán culpa a la mujer, y la mujer responde que fue la serpiente quien la engañó, como se lee en Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. El verbo hebreo nachab, engañar, en Génesis 3:13, significa dar falsas esperanzas a las personas y hacerles creer que están haciendo lo correcto. Pero en definitiva, en ese interrogatorio, ambos eran culpables. El destino de la serpiente, Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Dios comienza su juicio con la serpiente por las siguientes razones. Fue ella quien inició todo este drama. Fue a través de la serpiente que Satanás es maldecido por Dios por ser el responsable de la existencia del mal. La serpiente también es el único ser creado por Dios que fue maldecido. En este momento, en Génesis 3, llegamos aquí a una especie de reversión de la creación. Hablamos de reversión de la creación ya que la creación inicialmente dio paso a la vida, dio paso al aprecio por lo bueno y al aprecio por las bendiciones. Y cuando entró el pecado, condujo a la muerte, al mal y a las maldiciones. Pero ante esta reversión crítica hay también esperanza y promesa de salvación. Junto a este oscuro cuadro de la serpiente aplastada que se come el polvo, brilla la esperanza de la salvación de la humanidad que surge en forma de profecía. Dios le presenta a Adán y a Eva la esperanza de la redención. Ellos, por haber pecado, sufrirán y también morirán. No obstante, a pesar de todo eso, existe la esperanza suprema de la salvación eterna. Podemos observar un paralelismo entre Génesis 3:15 y Apocalipsis 12:9 y 17, donde Apocalipsis 12 habla que fue arrojado el dragón, la serpiente antigua. Esta serpiente antigua hace referencia a la serpiente de Génesis capítulo 3. Y también Apocalipsis 12 dice que el dragón estaba enfurecido y hace guerra contra la descendencia de la mujer. Igual vemos en Génesis 3 la enemistad entre la serpiente y la mujer. Lo que podemos apreciar en este cuadro de Apocalipsis 12 es que la batalla o el gran conflicto entre el Hijo de Dios y Satanás, que se inició en el tercer cielo,
se trasladó al Edén con la caída de Adán y Eva. Y este gran conflicto continuará hasta el tiempo del fin, ya que habrá enemistad continua entre Satanás y la iglesia de Dios. Sin embargo, la promesa de la derrota de Satanás ya se dio en el Edén, en el sentido de que su cabeza será aplastada, aludiendo a lo que dice Apocalipsis sobre la destrucción o muerte final de Satanás. Concluimos que desde el principio a la humanidad se le dio la esperanza de que habría una salida de este terrible mal del pecado. El destino de la humanidad. Génesis 3:16. A la mujer le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz. Mientras que el juicio de Dios sobre la serpiente se identifica explícitamente como una maldición, no es así con el juicio de Dios sobre la mujer y el hombre, ya que Dios tiene otros planes para ellos. Se les ofreció una esperanza que no se le ofreció a la serpiente. Aunque eran otros planes para la mujer y el hombre, el juicio de Dios sobre la mujer incluía la maternidad y lo que esto implica. Se habla que con dolor darás a luz, y esto debido a que su pecado estaba vinculado con la serpiente. Por otro lado, el pecado del hombre se debe a que escuchó a la mujer en lugar de escuchar a Dios. Por esta razón, la tierra de la que fue tomado el hombre es maldecida, y como resultado, el hombre tendrá que trabajar duro y con dolor, y finalmente volver a la tierra de donde viene, algo que nunca debería haber sucedido y que nunca fue parte del plan original de Dios. Es importante señalar que frente a este panorama desesperado de muerte, de sufrimiento y dolor, Adán dirige su atención a la mujer, donde ve la esperanza de vida mediante su alumbramiento, de donde se espera que provenga el Mesías. Adán cambió el nombre de su mujer, Ishab, varona, por el de Jabab, Eva. Y Eva significa dadora de vida, quien iba a ser la madre de la simiente que les liberaría de la maldición de la muerte. Es decir, Adán, incluso en medio de la sentencia de muerte, ve la esperanza de vida en el Salvador prometido. Crecer en la Fe les invita a seguir estudiando la lección de la escuela sabática, y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, activa la campanita y le des like. Bendiciones.